Hola, hola, ¿cómo están ustedes, queridos hermanos y amigos? Hacían días que no teníamos la oportunidad de poder hacer un posteo, porque en realidad estaba un poquito descansando en mi garganta por algunos problemas de salud que había tenido. Digo así porque estoy ahora bastante más recuperado. Y aprovecho también de agradecer de todo corazón por todos los hermanos, hermanas, pastores de nuestro país, Chile, y de otras naciones también que han estado preocupados por mi salud. Estoy bastante más recuperado para la gloria del Señor. Así que en esta hora de la tarde, en este día viernes 3 de mayo, ya acá estamos entrando en pleno invierno, en esta parte del continente americano, en la parte sur, estamos entrando en pleno invierno, ya están bastante más frías las mañanas, los días están cálidos, pero no tan calientes como en los meses anteriores. Así que en este viernes 3 de mayo del año 2024, quiero saludarles muy cordialmente en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para hacer una reflexión y compartir un tema en relación al tema de las obras, o para hablar acerca de las obras. ¿Son realmente importantes las buenas obras? ¿Para qué sirven las buenas obras? Porque parecería una contradicción enseñar, ¿no es cierto?, como que las buenas obras son tan vitales, tan importantes, que podrían salvar eternamente al alma del ser humano, lo cual obviamente nosotros no creemos. Y quizás es uno de los grandes conflictos que hemos tenido con las religiones, que todas las religiones del mundo enseñan que para que el hombre sea salvo, tiene que hacer algo, tiene que hacer alguna acción, tiene que guardar algún mandamiento, algún precepto, algún estatuto, hacer alguna obra. Los católicos creen en la salvación por obras basadas en los 7 sacramentos, que ni siquiera ellos conocen cuáles son los 7 sacramentos. Por ejemplo, los adventistas dicen que para ser salvos no basta la fe en Jesucristo, hay que guardar el sábado y también la ley. Los mormones también creen que hay que obedecer ciegamente, ¿no es cierto?, al sacerdocio mormón para poder ser salvo. Y así de una otra forma todas las religiones enseñan que guardando ciertos mandamientos, ciertas ordenanzas, o teniendo una actitud de integridad, de santidad, de rectitud, de pureza, podría el ser humano alcanzar salvación y poder entrar al cielo. La verdad es que la máxima evangélica, la máxima del protestantismo cristiano, dice que la salvación es únicamente por gracia, no es por obras. No es que no sean importantes las obras. Lo que la Biblia dice es que las obras no te pueden salvar. El hombre, por más buenas obras que haga, nunca podría redimir su alma y mucho menos redimir a su hermano. De hecho, si nosotros somos muy honestos con nosotros mismos y colocamos en una balanza, o colocáramos en una balanza nuestras buenas obras y nuestras malas obras, ante los ojos de Dios estoy total y absolutamente seguro que las malas obras se inclinarían por encima de las buenas obras. Porque existe este concepto en el mundo católico. Cuando uno le habla de la muerte a un católico, dicen, bueno, no me he portado tan mal, no creo que merezca el infierno. Ese es el concepto que tiene mucha gente religiosa, de que si no se han portado mal, se van a poder salvar, porque las buenas obras que a lo mejor han hecho, que pueden ser algunas, contaba quizás hasta con los dedos de la mano, podrían alcanzar salvación. No. La Biblia enseña que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos capítulo 3, verso 23. En el libro de Romanos también, pero en el capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La salvación es por gracia. De hecho, dice la Biblia que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Romanos capítulo 6, versículo 14. El Señor Jesucristo dice en San Juan capítulo 5, verso 24: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Fíjese que habla de creer, de la fe. Y en Romanos 5.1, el apóstol Pablo escribe y dice: justificados pues por la fe, no por las obras, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 16, verso 31, el apóstol Pablo, respondiendo a la pregunta del carcelero de Filipo, que le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Obra, acción. ¿Qué debo hacer? O sea, está hablando de acciones, de buenas obras. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo no dice lo que tiene que hacer, sino que tiene que creer. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, toda la Biblia en el Nuevo Testamento, y esta es una de las máximas protestantes, enseña que el hombre no tiene la capacidad de salvarse solo. El hombre necesita un Salvador y tiene que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para que Él lo pueda salvar. Porque en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, el apóstol Pablo escribe y dice y señala: palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y yo creo que dentro de la gran cantidad, de toda la gama de versículos bíblicos del Antiguo y específicamente del Nuevo Testamento, los más emblemáticos de la salvación por gracia están en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Dice así, luego vamos a analizar el 10, pero primero vamos a analizar los versículos 8 y 9. Dice:
Porque por gracia, sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta palabra don es la palabra que usa en el texto original griego, la palabra charis, que indicaría un regalo, Pues es don de Dios, o sea, regalo. No por obra, fíjense que clarito es el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. O sea, la salvación es únicamente por gracia, es únicamente por fe. El único que puede salvar al hombre es Jesucristo. El hombre es malo, es intrínsecamente pecador. En Jeremías 2:22 dice el Señor, o le dice el Señor a Israel, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, ha dicho Jehová. Y fíjense cuál es la descripción que hace el profeta Isaías del estado espiritual en que se encontraba la nación de Israel casi al final ya del tiempo de la monarquía hebrea, cuando vino todo ese periodo terrible, espantoso, de una degradación moral, espiritual tremenda, en que Israel pecó, transgredió la ley, pecó en forma flagrante, en forma continua, en forma sistemática. Y dice el profeta, viendo al pueblo de Israel, dice, desde la cabeza hasta los pies no hay en él, en ese pueblo, nada sano, sino herida, hinchazón y podrida llegar. Y fíjense que de ahí nace una canción, una alabanza, que a lo mejor los que llevan algunos años, como yo en este camino, la deben recordar. Bueno, que la cantaba Manuel Bonilla y muchos cantantes cristianos, que decía, una llaga podrida era mi vida. Todos los cristianos, todos los creyentes genuinos, sabemos que estamos en la fe, que residimos en Jesucristo, que estamos en la iglesia, que caminamos y perseveramos, porque en un momento recibimos a Cristo y fuimos alcanzados por fe. Si hubiera sido por obra, estaríamos todos en el infierno, o mereceríamos todo el infierno. Entonces, ¿para qué sirven entonces las buenas obras? Entonces, hay que descartar que las buenas obras sirvan para ser salvo. Si una persona religiosa de cualquier fe, puede incluso ser hasta protestante, piensa que cuando ora, cuando lee la Biblia, cuando visita a un enfermo, cuando hace una obra de caridad, cuando hace una acción de misericordia, está ganando la salvación, está ganando el favor de Dios, está equivocado. De hecho, Cornelio, el centurión romano, dice que oraba a Dios siempre, ayunaba y hacía muchas limonas al pueblo. Y eso no significa que él era salvo. Y tuvo que ir un ángel para decirle, Cornelio, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Pero tú tienes que ahora hacer venir a Simón, el apóstol Pedro, que está posando o hospedando en la casa de Simón el curtidor o el zapatero. Él te hará oír las palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Cornelio era un hombre que oraba, que ayunaba, hacía limonas al pueblo y era piadoso. O sea, era mejor incluso que muchos cristianos evangélicos que sirven supuestamente a Dios en las iglesias. Y sin embargo no era salvo. Tenía que escuchar el mensaje de salvación. Pero observe lo que dice Efesios capítulo 2. Leí el versículo 8 y 9, que habla de la salvación por gracia, pero observe la importancia de las obras. No para ser salvos, sino que en la salvación. No para, sino en. No sé si usted me entiende la diferencia. Como alguien dijo hace muchos años, un predicador justamente protestante, dijo, las obras nos salvan, pero los salvos hacen obras. Porque Santiago pregunta y dice, muéstrame tú tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No hay una contradicción. Lo que está dando a entender Santiago es que si una persona dice que nació de nuevo, que es un creyente genuino, que es una hermana en la fe, que es un renacido, un salvado, un perdonado, un redimido, un liberado por Cristo, que tiene su nombre inscrito en el libro de la vida, tiene que tener acciones, hechos, lo que Gálatas capítulo 5, versículo 22 llama fruto del Espíritu, porque el árbol se conoce por su fruto, no porque solamente dice que creyó en Jesucristo. O sea, las obras no te van a salvar, las obras lo que muestran es que en ti hay un corazón redimido. ¿Y por qué le digo esto? Porque en Efesios capítulo 2, verso 10, o sea, el versículo que viene después de los dos que leí, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, o renacidos, para buenas obras. Fíjese, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso dice el Señor en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, es muy claro, usted no tiene que hacer ninguna obra, hermano, para ser salvo, porque usted es salvo, usted tiene vida eterna, usted es un hijo de Dios. ¿Por qué nosotros oramos? ¿Para ser salvos? No, porque la oración nos salva. ¿Por qué nosotros ayunamos? ¿Para ser salvos? No, el ayuno nos salva. ¿Por qué nosotros nos congregamos? ¿Para ser salvos? No, nosotros no nos congregamos para ser salvos. Nos congregamos porque somos salvos. Oramos
porque somos salvos. Leemos la Biblia porque somos salvos. Y el mantenernos en Cristo nos permite también mantener la salvación, que es un regalo. Pero el regalo Dios te lo dio a ti, te obsequió, te donó, te regaló la salvación y la vida eterna, sin tú merecerla, solamente por la confianza, por la fe puesta en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pero esa salvación hay que cuidarla. Y no hay que cuidarla, como dicen los calvinistas, que no creen que la salvación se pierde, porque hacen creer que nosotros oramos, ayunamos y leemos la Biblia para poder ser salvos. Mentira. Ningún cristiano evangélico nacido de nuevo cree que cuando está haciendo una buena obra, que la debe hacer, cuando está ayudando a su prójimo, ayudando económicamente a un menesteroso, asesorando, visitando a los huérfanos y las viudas, como dice la Biblia en sus tribulaciones, está logrando un puntaje para alcanzar el cielo. No. Es porque las acciones de un cristiano, de un creyente genuino, tienen que ser de esa manera, porque Dios las preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ella. Yo tengo un tema que lo prediqué hace algunos domingos atrás, que se llama ricos pero en buenas obras. Y la verdad es que yo hablé mucho de esto. Fíjense que hoy día gran parte de la humanidad va detrás de las riquezas, millones aman el dinero, obviamente, poderosos señores don dinero, dijo alguien, se hacen esclavos de él. Son muy pocos los que son ricos en buenas obras. Eso dejó de ser hoy día una virtud, incluso para convertirse en una estupidez y una demostración de debilidad y poca iniciativa, porque este es el mundo de los más vivos, de los más, ¿no es cierto?, caperuzos. No importa cómo tú logres lo que quieres lograr, a quien pises en el camino, a quien destruyas, a quien aniquiles, a quien calumnies. Hoy día se han perdido los valores, hoy día se han perdido las virtudes. Hoy día, hermano, no se ve como algo bonito el ser generoso, el ser puntual, el ser leal, el ser fiel, el ser generoso, el ser dadivoso, el ayudar al prójimo. El ser generoso, gente de buenas obras, es parte de un pasado melancólico y romántico. Este es el mundo de los vivos, como decía. Los ambiciosos, los poderosos, los que alcanzan logros. Tanto tienes, tanto vales. Existen miles y miles de cristianos que son pudientes. Yo sé que hay gente en las iglesias que la mayoría no son pudientes. De hecho, nuestra iglesia, gran porcentaje de los hermanos que caminan en nuestra iglesia son gente de nivel socioeconómico medio para abajo, no medio para arriba. Pero hay gente que tiene mucho dinero, muchos recursos, tienen patrimonio. Hay mucha gente, hermano, que tienen mucho, y estoy hablando de gente cristiana, ¿ya? Que son pudientes, que tienen grandes recursos, pero no son ricos en buenas obras. Más bien muchos de ellos son egoístas, narcisistas, ambiciosos, codiciosos, indolentes, consumistas, materialistas, individualistas, carentes de amor, insensibles y mezquinos. El principal poder del mundo es el dinero, lo que llamó el Señor Jesucristo el Dios Mamón, el Dios de la riqueza, que es uno de los tres grandes poderes fácticos que lideran el mundo. Pero un verdadero cristiano puede, hermano, anhelar tener dinero, y no es malo querer tener dinero y administrar bien el dinero, pero no puede amar el dinero. Un líder cristiano puede tener mucho dinero y puede administrar mucho dinero, pero no debe amar el dinero. Y la iglesia tampoco puede amar el dinero. La iglesia debe usar el dinero para llevar el evangelio a millones de almas perdidas en el pecado, que yo creo que es la obra más importante que debe hacer la iglesia, sin dejar de hacer otras. ¿Ya? El dinero en realidad no es nada malo, sino que lo malo es el amor al dinero. Raíz o origen de todos los males, como dice la Escritura. ¿No es cierto? Lo malo, entonces, el amor al dinero. Por amor al dinero los hombres matan, odian, menosprecian, mienten, estafan, destruyen, pierden sus convicciones, pierden sus valores y sus sentimientos más nobles. Se venden, se corrompen, se pelean, se olvidan de Dios y por último muchos se pierden hasta su alma y se pierden en el infierno. La Biblia dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escapar del poder del mal, dice Habacuc 2:1. Pero Dios, ¿qué hace? Un llamado para que podamos ser ricos a todos los creyentes en Cristo. Porque rico no es el que más tiene, sino que el que menos necesita. ¿Escuchó? Es una frase que no es bíblica, pero es muy cierta. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y deberíamos nosotros preocuparnos en ser ricos en buenas obras, no para alcanzar salvación, no para que Dios me aplaude y diga, bueno, te estoy esperando, tienes un lugar específico aquí, muy especial, guardado para ti, por haber hecho las obras que yo te mandé a hacer. No, porque los que van a subir al cielo son pecadores,
adúlteros, fornicarios, idólatras, afeminados, homosexuales, lesbianas, ladrones, brujos, hechiceros, que aceptaron que eran pecadores, que llegaron sucios en maldad, en pecado, que creyeron en Jesucristo, aceptaron al Hijo de Dios y Él los transformó, los cambió, los regeneró, los transformó y los convirtió en una nueva criatura. Los hizo, como dice San Juan 3:3, nacer de nuevo y los convirtió en nuevas personas, como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Fíjese lo que dice la Escritura, lo que dice el Señor. En Mateo 6, versos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Recordemos, hermano, en cuanto a las obras, que las obras son el resultado de la fe. Las obras del cristiano evidencian que él es un creyente, que está el Espíritu Santo, que está el amor de Dios, que está la caridad, la misericordia, la compasión. Bendito sea el Señor. La fe sin obras es muerta, eso dice Santiago en el capítulo 1, versículos 22 y 27. Los creyentes deben llevar mucho fruto, o sea, hacer muchas obras. Juan 15:5. El fruto del Espíritu es generosidad y amor. Gálatas 5, verso 22. Los creyentes ayudamos a los demás. Eso hoy día muchos han olvidado. Mateo 25, versículo 34 al 40. Las buenas obras, fíjese lo que producen, llenan el corazón de satisfacción. No te van a hacer salvo, pero van a llenar tu corazón de satisfacción. Lea 2 de Corintios 9, verso 7. Los cristianos somos como el buen samaritano, o deberíamos ser como el buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Y ya culminando esta reflexión, el Maestro, el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, versículo 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, aleluya, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que tenemos que ser ricos en buenas obras. Bendito sea el Señor. Cuando pues den limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Nos está saludando la hermana Alondra desde México. Dios la bendiga. Las buenas acciones que Dios aprecia son las que son motivadas por una preocupación genuina hacia los demás. Tenemos que ayudar a los demás. Tenemos que hacer buenas obras. Así que las obras nos salvan, por supuesto. No son parte influyente en la salvación. Los creyentes no hacen ninguna cosa buena para ver si pueden darle un puntaje para ir al cielo. No. La Biblia dice que cuando Juan sube al cielo, en el cielo ve una multitud que dice: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Pero los creyentes que son nacidos de nuevo, que son redimidos, perdonados, somos salvados, Dios nos tiene que llevar a las buenas obras, porque las buenas obras son la evidencia de que en realidad somos una nueva criatura, o una de las evidencias de que somos nueva criatura. Que Dios les bendiga. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Suscríbase. Vamos a entrar ya a los 10.000 suscriptores. Es gratis. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Es Tiempos Finales HD. Visítelo ya dentro de pocos minutos o poquitas horas. Ya vamos a subir este posteo a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube, hermano querido, hermana, amigo, es Tiempos Finales HD. Y que este es nuestro nuevo Facebook, que tenemos hace 6 meses, está nuevito, está crudito, porque el otro, usted sabe, lamentablemente lo hackearon los enemigos de nuestro ministerio. Un abrazo grande. No crea que estoy mal ni en cama, no. Solamente me había cuidado unos días. Igual estaba en la iglesia, estaba en los cultos, en las reuniones, he hecho menos posteo para cuidarme un poquito más mi garganta. Está bastante bien. Y este domingo, sí o sí, porque este domingo pasado no pudimos sacar los mensajes porque tuvimos problemas con los equipos, pero este domingo sí o sí están saliendo, si Dios lo permite, y nos da vida y salud, las 2 predicaciones que vamos a tener en nuestro templo central del Ministerio Evangelístico Pentecostal. El fin se acerca. Que Dios me los bendiga en gran manera. Un abrazo. Maranata. Cristo viene.